@Podium Piso GB y la etiqueta Podium GB están a su disposición para hacer llegar sus dudas, sugerencias y comentarios con respeto para nuestros invitados y por supuesto alguna sugerencia de futuros programas y futuros invitados para su programa favorito de los domingos, Podium. Además, el único programa de debate del país, y lo decimos con orgullo porque nació de mucho trabajo, de mucho empeño por parte de un gran equipo que sigue trabajando para ustedes. Mucha diatriba se presentó cuando por parte de la Asamblea Nacional Constituyente se discute el allanamiento de la inmunidad parlamentaria a algunos diputados de la Asamblea Nacional. Además de esto, la aprobación del Tribunal Supremo de Justicia, pero el discurso distinto del Tribunal Supremo de Justicia que hablaba de agresores, mientras que la Asamblea Nacional Constituyente hablaba directamente de allanamiento a la inmunidad parlamentaria. El artículo 200 de la Constitución garantiza la inmunidad parlamentaria y establece además que es la Asamblea Nacional la que está en competencias de aprobar dichos allanamientos. Vamos a comenzar por el diputado Julio César Latán, por el abogado Julio César Latán. Quiero preguntarle, según el Estado de Derecho, según la ley, ¿está en orden entonces el allanamiento a estas inmunidades parlamentarias? Ciertamente se cumple los preceptuados en la Constitución y por supuesto quien califica normalmente a los diputados de la Asamblea Nacional es su órgano, que es la Asamblea Nacional, y quien allana la inmunidad parlamentaria es la Asamblea Nacional. Pero debemos entender que la Asamblea Nacional, como figura del poder público, está en una situación sub judice, está de absoluta omisión constitucional, y así lo han reiterado decisiones tras decisiones del Tribunal Supremo de Justicia. Le corresponde entonces, estando en un Estado constituyente, el poder constituyente originario, las decisiones del poder constituyente no pueden ser impedidas por ningún órgano constituido, y además todos los órganos del poder están subordinados a la Asamblea Nacional Constituyente. Pero quiero recordar, como él decía, el discurso de Angostura: la justicia es el ejercicio de la libertad. Así lo señaló Simón Bolívar. Pero en la carta de Cartagena, Manifiesto de Cartagena, decía que cada traición sucedía un perdón, de cada perdón otra traición, donde venía la impunidad. Han actuado con impunidad los parlamentarios, han actuado en un acto de rebelión y de golpe. Su tiempo ha expirado y me disculpo antemano por no decirle que le quedaban 10 segundos, pues nos dimos cuenta por el monitor que cuando ya faltaban 7 segundos. Pero la misma pregunta para el diputado César Pérez Guevara, tiene minuto y medio para responder. El artículo 200 de la Constitución garantiza la inmunidad parlamentaria a los diputados de la Asamblea Nacional, y en caso de detención la Asamblea Nacional debe aprobar esta detención. Entonces, ¿es legal la detención de Edgar Zambrano y de otros diputados? Me acabas de dar primero un cargo de elección popular para el cual no he sido abogado. La costumbre, hemos entrevistado a demasiados diputados, ya le vamos a tomar el tiempo, hemos entrevistado a demasiados diputados, demasiados. Entonces, primero que nada, tengo un montón de cosas que decir en tan poco tiempo, así que las resumo. Alguna vez en la historia de la humanidad, aquellas personas que se arrogaban todos los poderes decían que lo que ellos decían era la ley. Por lo tanto, vemos reyes franceses que decían: el Estado soy yo. Cuando hacemos el Estado de Derecho, el Estado liberal de derecho, del cual este Estado social de derecho y justicia no es más que un heredero, cuando hacemos esto, tenemos el principio de legalidad con la vinculación negativa, lo cual debe saber cualquier abogado que sepa derecho constitucional. ¿Qué se refiere a esto? Los órganos del poder público exclusivamente pueden hacer aquello que esté previsto en la Constitución y en las leyes. No pueden estar inventando cosas, no pueden estar inventando atribuciones. Entonces el Estado de Derecho reposa en gran manera en el Parlamento. Es decir, a fin de que una sola persona no haga la ley, pues la hacen entonces todos estos representantes que el pueblo ha elegido para tal fin. Julio habla del Manifiesto de Cartagena, que es del año 1812, en el cual Bolívar exclusivamente se refería a la Primera República. En el discurso de Angostura del año 1819, Bolívar dijo lo siguiente, y lo leo a la brevedad para explicarlo del allanamiento de la inmunidad. Bolívar dice: debemos confesarlo, los más de los hombres desconocen sus verdaderos intereses y constantemente procuran asaltarlos en las manos de sus depositarios. El individuo pugna contra la masa y la masa contra la autoridad.
Todo no se debe dejar al acaso y a la aventura de las elecciones. 10 El segundos. pueblo se engaña más fácilmente que la naturaleza perfeccionada por el arte. Nada más puede allanar la inmunidad de un parlamentario el cuerpo colegiado que es la Asamblea Nacional. De ninguna manera gracias podría hacerlo otro al organismo. abogado César Pérez Guevara. La siguiente pregunta tiene que ver con los medios de comunicación. Me permito preguntarle al abogado Julio César Latán si en Venezuela existe garantía de los derechos mientras ocurren detenciones a periodistas y se limita el trabajo de la prensa. Y esto no lo estoy diciendo porque pues simplemente me dio la gana de decirlo. Hemos visto en videos cómo en la Asamblea Nacional no se dejó entrar a la prensa en algún momento de estas últimas semanas, cómo en algunos momentos no han tenido acceso los periodistas a la información en Venezuela. ¿Esto es un respeto a los derechos? El derecho a la información del pueblo, el derecho a la comunicación plural, veraz e imparcial, son derechos del pueblo, no son derechos de empresas de comunicación. La libertad de empresa y comunicación es una cosa que responde a intereses transnacionales, que responde a una visión global del ejercicio del derecho a la libertad de expresión y comunicación. Así lo hemos establecido en distintos libros y en distintas doctrinas que hemos establecido desde el Frente Nacional de Abogados Bolivarianos. Pero en el caso concreto, cualquier actividad que menoscabe los derechos humanos del pueblo venezolano, bien sea periodista o bien sea comunicación popular o cualquier menoscaba los derechos humanos, implica una violación de la Constitución. No estamos de acuerdo con que se menoscabe el ejercicio de la libertad de expresión y el derecho a la comunicación, pero tampoco estamos de acuerdo con el sesgo mediático, la matriz de opinión y las violaciones masivas que desde algunos medios de comunicación hacen del pueblo, hacen de los intereses nacionales, hacen de la patria. Cuando se habla en términos de traición a la patria, no se habla en abstracto, se habla de derechos concretos, son violaciones específicas, son actuaciones que violan la constitucionalidad, violan el Estado constitucional. Por 10 supuesto, segundos. desde la perspectiva de la Constitución, cuando alguien, particularmente lo establece el artículo 25 constitucional, menoscaba los derechos Su tiempo humanos. ha expirado, lamentablemente. Y quiero hacer una pregunta adicional muy rápidamente. Para garantizar el derecho a la información del pueblo, tienen que garantizar el derecho de los periodistas a acceder a la información para informar al pueblo. Entonces, cuando no garantizan este acceso a la información, ¿cree que entonces se está respetando el Estado de Derecho? Estamos hablando de que hay violaciones específicas y no las hemos negado. Hay funcionarios que actúan en desmedro del derecho a la vida o han actuado en desmedro de la libertad de expresión y el derecho a la información. Igual son rechazados y son condenables esas actuaciones. Bien, perfecto. Vamos ahora con el abogado César Pérez Guevara, a quien le hacemos la misma pregunta. ¿Se respeta el Estado de Derecho cuando hay detenciones a periodistas o se limita el acceso a la información? En lo absoluto, para nada, evidentemente, como he dicho desde el inicio, no hay respeto al Estado de Derecho. Sinceramente, ya que estamos debatiendo, me encantaría que cuando Julio se refiere a estas doctrinas, por lo menos nombrar a quiénes son los que dicen estas doctrinas internacionales, porque yo las desconozco totalmente, no sé a qué se refiere. El respeto a la libre información, el respeto a que las personas puedan acceder a los medios de comunicación, a enterarse de qué está pasando, es un derecho humano y por lo tanto es absoluto. De ningún modo por decir, no, es que esta empresa es de tal persona, tú podrías impedir que alguien pudiera acceder en efecto a enterarse. Esta clase de satanización de la empresa privada es uno de los tantos desastres del discurso oficial, porque recordemos que en el texto del 99 se permiten precisamente las actividades privadas y lo público solamente va a coadyuvar para que ellas se lleven a cabo. Por lo tanto, no hay respeto a la iniciativa privada y mucho menos hay respeto a la libertad de expresión. Y siendo que me quedan unos pocos segundos de la pregunta, quiero solamente hablar acerca de este presunto desacato. El desacato es un tipo penal que se encuentra establecido en la ley de amparo y es para personas naturales que vulneren mandamientos de amparo. De ningún modo, mis queridos amigos, el pueblo de Venezuela que tiene a sus representantes en la Asamblea puede estar en desacato y de ningún modo se puede entender que una sanción que se establece a determinada multa o determinado tiempo en la cárcel para aquellos que vulneren el mandamiento de amparo podría entonces trasladarse de una manera totalmente rocambolesca y absurda a que todo lo que diga entonces la Asamblea pues no vale. Esto sencillamente es dejar sin voz al pueblo de Venezuela y es lo que ha venido pasando. Muchísimas gracias al abogado César Pérez Guevara. Nosotros tenemos que ir a un corte en este momento en Podium. Para la próxima parte continuamos más
con más de este debate tan interesante sobre el Estado de Derecho en Venezuela, con dos abogados especialistas en la materia. Ya volvemos con más.